sobre Nietzsche y la cultura occidental, y vamos a tratar el tema de la modernidad, los principios de la modernidad, Descartes en particular. Descartes es el primer filósofo de la modernidad, junto con Leibniz y Spinoza, que, bueno, casi fueron contemporáneos, por lo menos Spinoza. Leibniz un poco después. Es contemporáneo también de otros físicos famosos como Galileo, posterior a Copérnico, Kepler, también cercano a Giordano Bruno, sabéis que murió en la hoguera. Y bueno, el fundador de la filosofía occidental, que se supone que es Descartes, tiene una obra fundamental, que es el discurso del método, en base a la cual, digamos, que ha discurrido el discurso científico en Occidente. ¿Cuántas son las condiciones básicas que tiene el discurso del método? La primera es no admitir como verdadero algo si no hay evidencia de que lo es. Solo admitir lo claro y distinto al espíritu. La segunda sería dividir la dificultad en partes para su mejor solución. La tercera, conducir con orden los pensamientos. Empezar por lo más simple para ascender a lo más amplio, a lo más complicado, a lo más complejo. 4. Hacer recuentos integrales y revisiones generales para no omitir nada. Digamos que estas son las 4 condiciones básicas del principio del método científico, digamos, de la modernidad. Al final consiste en que hay que dudar de todo lo que antes era verdadero. Esto, en este sentido, es una ruptura con la metafísica, digamos, religiosa anterior. Pero ya veremos que no. La duda metódica que inaugura Descartes consiste en que hay que dudar de todo, pero él se plantea una duda, o una contradicción, una excepción, que es que él no puede dudar de lo que duda. Por tanto, si duda, piensa, y si piensa, existe. De manera que ahí sale el famoso cogito ergo sum, que es el pienso, luego existo. Claro, él, para sustentar esta afirmación, tiene que buscar un apoyo importante, suficiente, y recurre a la metafísica, recurre a la trascendencia. Y de la inmanencia pasa a la trascendencia. Recurre al argumento ontológico de la existencia de Dios. De manera que encuentra un argumento sólido para demostrar la existencia de Dios y, por tanto, una naturaleza infinita que existe y, por tanto, puede transferir su idea en una naturaleza finita que la puede pensar. De una realidad infinita aparece la realidad contingente y finita. Esta es la excepción que hace Descartes, con lo cual introduce la trascendencia en la inmanencia. Digamos que esto ha sido una constante en la modernidad. Siempre ha consistido en cualquier avance en la inmanencia remitía a una trascendencia. De manera, o se colaba la trascendencia en los resquicios de la inmanencia. Esto ha ocurrido con Kant, el imperativo categórico, ha ocurrido con casi todos los filósofos de la modernidad, digamos que, excepto Nietzsche, si a Nietzsche se considera moderno. Bien, a partir de ahí, bueno, se parecen los dualismos. El dualismo es fundamental en la filosofía occidental a partir de Descartes, que es res cogitans, res extensa. O sea, el pensamiento, la mente y la materia, el pensamiento y el espíritu y el cuerpo. Como dijimos en el primer día, uno de estos dos polos siempre es superior al otro, en la metafísica. Es decir, el polo de la mente, el polo del espíritu es superior al cuerpo. El cuerpo queda relegado como secundario. Ya veremos que Nietzsche lo recupera y otros filósofos también. La fenomenología y también vuelve al cuerpo. Bueno, dicho esto, lo fundamental es que a partir de Nietzsche se piensa, contra este tipo de pensamiento, que las cosas se definen por lo que pueden, por la potencia, no por la esencia. De otra manera dicho, como decía Spinoza, por los efectos, porque unos cuerpos pueden ser afectados y afectar a otros.
esta es la forma en que Nietzsche rompe con la metafísica. Es decir, se acaba el pensamiento trascendente, el pensamiento idealista, y comienza un pensamiento, digamos, de las fuerzas y de la voluntad de poder. Es decir, se piensa que las cosas se definen por lo que pueden, por la potencia y no por la esencia. Bueno, para hablar de estos temas, la autoconciencia y la certeza dentro de la modernidad, está con nosotros otra vez el profesor Óscar Tejido, que ya lo conocemos del otro día, profesor de la Universidad Complutense y coordinador del seminario Nietzsche en Madrid. Os dejo con él para hablar de estos temas. Bueno, pues muchas gracias, Eugenio, por la presentación, que además me viene bastante bien porque has hablado de algunas cosas que yo no voy a mencionar. Tengo la voz un poco... Así mejor, bueno, decía gracias por la presentación y por la introducción del tema, porque has hablado de algunas cuestiones que yo no directamente no he tocado, pero que ahora al hilo de lo que tú has dicho sí que volveré sobre ellas. Y gracias a todos por estar también aquí en un día como hoy, ¿no? En una víspera de puente, que también hay que tener ganas de escuchar aquí. Hay que tener mucha voluntad. Bueno, yo he titulado esta cuarta sesión La modernidad de Descartes y autoconciencia y certeza, ¿no? Porque me parece que son dos elementos que van a ir unidos en la exposición de hoy, que posiblemente nos limitaremos dentro del pensamiento de Nietzsche, porque de Descartes, yo digo Descartes, pero bueno, ya sé que se dice Descartes, pero bueno. De Descartes, porque en autoconciencia Descartes va a encontrar un criterio de certeza. Ahora veremos más despacio qué significa esto. He titulado un poco también así esta sesión de hoy, ¿no? La modernidad de Descartes, autoconciencia y certeza, porque este curso básicamente, o esta serie de conferencias, tratan de presentar al Nietzsche crítico de la cultura, ¿no? Al Nietzsche, como traté de exponer en la sesión anterior, de la que yo me hice cargo, más crítico, este Nietzsche más crítico con la tradición de pensamiento, con el planteamiento de la filosofía tradicional, con la filosofía dogmática, es decir, tal y como veíamos el otro día, crítico con la metafísica, como decía ahora Eugenio, ¿no? Y es en este sentido en el que me parece que es más, encuentra la fricción directamente, porque Descartes es un pensador que va a hacer una metafísica de la conciencia, una metafísica del yo, una metafísica del sujeto, ¿no? Se va a mover todavía dentro del planteamiento de los grandes sistemas metafísicos. Lo que pasa es que la centralidad la va a sujetar la va a poner en el sujeto, ¿no? Por esta cuestión elegí, ¿no? La confrontación que tiene Nietzsche directamente es con respecto a la cuestión de la verdad, de la certeza y de la conciencia o de la autoconciencia. Vamos a ver en qué sentido. Bueno, como decía entonces, Nietzsche crítico de la cultura, Nietzsche crítico de la cultura occidental, Nietzsche crítico en este sentido de uno de los grandes productos de la filosofía occidental, del pensamiento occidental, que es esto que llamamos modernidad, ¿no? ¿Qué quiero decir cuando hablo de la modernidad de Descartes, ¿no? ¿Qué es esto de la modernidad filosófica? Fijaos, en la historia de la filosofía, la historia tal y como venimos diciendo de la metafísica, si es que equiparamos, ¿no? Metafísica y filosofía, porque los grandes sistemas de Platón, de Kant, de Descartes, todos los empiristas, el propio Schopenhauer, ¿no? Todos tienen en común esto que veíamos el otro día, que es un pensamiento básicamente metafísico. Y eso es la intuición nietzscheana, una intuición bastante buena, reducir todos estos sistemas, todas estas filosofías a metafísica, filosofía dogmática, más o menos lo mismo. Nietzsche no es un autor que tampoco entre en mucho detalle, ¿no? Conociendo exactamente, haciendo un trabajo de crítica sistemática, sino que más o menos coge a todo el paquete, encuentra muy bien, tiene muy buen olfato para encontrar cuáles son las claves que unen a todos, a eso le llama metafísica, y combate los principios básicos de la metafísica, ¿no? Pero claro, la metafísica no siempre se ha manifestado de la misma manera, ¿no? La metafísica, en principio, es eso que estudiaría, la filosofía se plantea el estudio del ser de las cosas y, como veíamos el otro día, la metafísica partiría de la idea
de que, decíamos el otro día, aunque había gente que no estaba de acuerdo, de que, decíamos, el mundo está ordenado, ¿no? Había gente que decía, por supuesto que está ordenado, Nietzsche va a dudar que el mundo esté ordenado, en realidad, ¿no? Él subyace que al mundo de los fenómenos, a la realidad que nos rodea, tenga un orden por debajo, ¿no? Bueno, esta es una idea bastante discutible, ¿no? Que el mundo esté ordenado, ¿no? Y decíamos el otro día también que este orden se refleja en cierta estabilidad del mundo, en cierta estabilidad, en ciertos elementos estables, en cierta fijeza de algunos elementos que dentro de nuestra experiencia de las cosas siempre cambiantes, ¿no? Nuestra experiencia constante del mundo, veo que todo está cambiando constantemente, las hojas de los árboles caen, el otoño llega, todo está siempre en movimiento, pero hay ciertas cosas que parecería que se mantienen estables, ¿no? El problema de la filosofía clásica, entonces, es el problema del movimiento, el problema del cambio, ¿no? Todos los autores antiguos, a excepción de Heráclito, nos van a hablar de que el ser, eso que la filosofía ha llamado el ser, responde más a los elementos estables y fijos que a lo cambiante, ¿no? El intento de la filosofía es precisamente encontrar dentro de todo este movimiento, dentro de este aparente flujo constante, este devenir constante de cosas, encontrar ciertos elementos estables. Y a esos elementos estables le van a llamar el ser, ¿no? De una manera un poco simplificada. El otro día poníamos el ejemplo, ¿no? Del motor inmóvil, ¿no? Es decir, lo que mueve, ese principio, lo que mueve, lo que provoca el cambio, sin ser este a su vez movido por nada, ¿no? Lo que provoca el cambio en los demás, pero sin ser siendo él estable, siendo él fijo, sin moverse. En otras palabras, la causa del movimiento, podríamos decir, ¿no? El principio de las cosas, el eidos, la forma sustancial, Dios. Veíamos el otro día que todo este repertorio de temáticas se consideran estables. El yo, el sujeto, también se va a considerar un producto de la metafísica en el sentido que se considera un yo fijo, estable, ¿no? La metafísica del sujeto girará en torno a este planteamiento más general de que, por un ejemplo, ¿no? Yo a lo largo de mi vida, desde que he nacido, he ido cambiando mucho, casi a diario voy cambiando constantemente y sin embargo puedo hablar de un yo. Yo sigo siendo el mismo, Óscar. Mañana por la mañana me levanto, me miro al espejo y no digo, Dios, ¿quién es este? No, sino que tengo 3 caras más, no sé qué, me han salido 2 ojeras, pero sigo siendo el mismo de ayer, ¿no? A pesar del cambio, ¿no? Esta idea de que a pesar del cambio se mantiene una cierta estabilidad, algo fijo, algo estable. El sujeto estable. ¿Qué es ese yo, ¿no? ¿Dónde se ubica ese yo? ¿Dónde lo podemos encontrar, ese yo estable, ¿no? Bueno, la filosofía tradicionalmente, en principio, no se ha fijado tanto en el sujeto, ¿no? La filosofía desde Platón prácticamente hasta Descartes no se fija tanto en el sujeto, ¿no? Ha tenido el conocimiento, la razón, la búsqueda de esos elementos fundamentales que permiten al hombre acceder a este orden de las cosas. No se ha fijado en principio, hasta Descartes, en el yo, ¿no? El orden residiría para la filosofía antigua más que en el sujeto, en las cosas, ¿no? Por lo que la investigación filosófica se va a centrar en las cosas, ¿no? Esto es lo que la filosofía se llama ontología, ¿no? Cuando usan ese palabra de ontología es el estudio del ser de las cosas. Y la filosofía tradicionalmente siempre se ha centrado más en el estudio del ser de las cosas que en el estudio del propio sujeto, ¿no? La forma de plantear la filosofía, el pensamiento de la realidad, como os digo, va a durar hasta el siglo XV aproximadamente, ¿no? Todas las generalizaciones son malas, ¿no? Pero podríamos resumir más o menos, en cada momento con sus peculiaridades, pero podríamos decir que la filosofía se mantiene bastante homogénea, planteada como ontología, más o menos como ontología, desde Platón prácticamente hasta el propio Descartes. Bueno, incluso hasta Hegel en realidad. Pero estudiando el ser de las cosas hasta Descartes, ¿no? Porque Descartes va a ser considerado el primer pensador moderno, hace un momento Eugenio, ¿no? Junto con otros pensadores, ¿no? Con otros pensadores como el propio Spinoza. Pero en realidad, si cogéis un libro de filosofía, el primer moderno es Descartes, ¿no? Es Descartes. Galileo es un pensador. Yo no estoy muy de acuerdo en esa división entre científicos y filósofos. En esta época están entremezclados. Filósofos, Descartes está constantemente haciendo estudios de óptica, de biología, de matemáticas, ¿no? Y no se distingue muy bien lo que es un filósofo de un científico en realidad, ¿no? Estudian la realidad con las herramientas que tienen, ¿no? Bueno, pues Descartes es considerado, como os digo, en los libros de filosofía como el primer pensador moderno, en referencia precisamente a esta modernidad filosófica. Y la modernidad filosófica se caracteriza, al menos
para lo que nos interesa esta tarde aquí, por ser un giro precisamente desde la investigación de los objetos hacia los sujetos. Hay un momento en el que la filosofía deja de centrarse tanto en los objetos y pasa a centrar su atención en los sujetos, ¿no? Después de bastantes siglos sin realmente encontrar verdades absolutas, universales, certezas inmediatas absolutas en el estudio de las cosas, ¿no? Después de casi 2000 años ya prácticamente, de pelearse entre filósofos y no llegar a encontrar exactamente cuál es la esencia del bien, o cuál es la esencia de la justicia, ¿no? Que hace justicia a las cosas justas, ni nada de este tipo de cosas, ¿no? Pues después de bastantes siglos, como digo, sin encontrar estas verdades universales, la filosofía se desplaza hacia el sujeto, ¿no? Se desplaza hacia el sujeto, hacia la investigación del sujeto para buscar precisamente un punto fijo de conocimiento que no había encontrado en la exterioridad, que no había encontrado en los objetos. Ese es el punto en el que, por lo que se considera básicamente a Descartes un moderno, ¿no? Por esto y por otras muchas cosas, por la metodología científica, como ha contado Eugenio, por otras cuestiones, ¿no? Pero básicamente también es porque es moderno en el sentido de que desplaza la investigación, ¿no? Deja de investigar ya las verdades del mundo y trata de encontrar, a ver si, dicen los modernos, o dice Descartes, a ver si el criterio de objetividad, de certeza, que nos permite precisamente construir el edificio del conocimiento, como pretendemos, una verdad primera, no va a estar fuera de nosotros, sino que va a estar en nosotros. A ver si ese principio primero que busca todo sistema metafísico, ¿no? El fuego, como veíamos el otro día, el ámbito, el agua, el bien en sí, lo que sea, a ver si no va a estar fuera. Fijaos que todos estos filósofos lo van a buscar fuera, en cosas exteriores, y Descartes es el primero que va a decir, a ver si es que este principio no va a estar fuera, este principio de objetividad, esta primera certeza que nos permitiría poner la primera piedra del edificio de la ciencia, una piedra sólida, verdadera, firme, universal, válida para todo el mundo, válida para todo ser racional. A ver si no va a estar ni en el fuego, ni en el agua, ni en el bien en sí, ni en el motor inmóvil. A ver si va a estar dentro de nosotros, a ver si va a estar en nosotros, a ver si va a estar en los sujetos, en el propio sujeto. Es el gran giro moderno, ¿no? El gran planteamiento de Descartes, que va a empezar a buscar esa certeza, esa verdad, porque el planteamiento de la filosofía es encontrar verdades universales, verdades absolutas, pero deja de buscarlo tanto en las cosas como para empezar a buscarlo en el interior de los sujetos, ¿no? En el interior, en el propio sujeto, de alguna manera, ¿no? Un punto fijo de conocimiento, algo verdadero, algo absolutamente cierto. Algo que sea válido para todo ser humano, fijaos, que emplee la razón, porque sigue siendo un metafísico y la razón es la forma de acceso a los primeros principios todavía, y que suponga todavía que la razón, porque supone que la razón es lo más propio del ser humano, ¿no? Sigue planteándose las cosas exactamente igual, pero en vez de buscarla fuera, pasar a buscarla dentro. Bueno, pues Descartes, una parte del pensamiento de Descartes estará dedicada precisamente a descubrir si en el sujeto, y ya no en las cosas, en nuestra forma de conocer el mundo, podemos encontrar algo fijo y estable que garantice un conocimiento, dirá Descartes, como el de los geómetras, ¿no? Como el de los matemáticos, que cuando aplican sus principios, que cuando aplican sus reglas, están seguros de que son absolutamente ciertas, ¿no? Pensad en el mundo de Descartes, ¿no? Descartes vive entre 1596 y 1650. Es el mundo del Renacimiento, ¿no? En realidad, Descartes se ha educado en un colegio de jesuitas, muy moderno para la época, un colegio que se llama La Flèche, que en ese momento las grandes verdades absolutas de la teología medieval, ¿no? Todavía se estudian en las universidades. Es en las universidades donde se estudian las grandes verdades teológicas de la filosofía de ese momento, una filosofía que está al servicio de la religión, que está al servicio de la teología. Es en otros centros donde el mundo del Renacimiento, donde el mundo de la expansión que vive el mundo en ese momento, donde la geometría, la experiencia, el descubrimiento de América, la pólvora, ¿no? Sabemos, para algunos, conocemos los archivos del colegio donde estudió Descartes y sabemos, por ejemplo, que en esa época Galileo, que era mayor que Descartes, había descubierto un planeta, ¿no? Avistado un planeta, una estrella, hicieron una fiesta en el colegio, ¿no? Cosa que era completamente poco habitual, ¿no?
esa época prácticamente todavía el heliocentrismo, ¿no? Decir que el Sol estaba en el centro del universo te costaba prácticamente la hoguera, ¿no? Había que tener cuidado con este tipo de cosas, con la astronomía, porque era una cosa bastante peligrosa, ¿no? Y sin embargo, en el Colegio de Descartes hay instalado, sabemos también que hay instalado un telescopio para que los alumnos puedan mirar al cielo, ¿no? O sea, tiene unos avances, ¿no? Descartes se educa todavía, o sea, se educa dentro de un paradigma que ya no es el paradigma medieval, ¿vale? Porque está en un colegio que es lo suficientemente avanzado. De ahí le vendrá precisamente todo su conocimiento de matemáticas y toda esta centralidad que él le da a las matemáticas entendidas, no ya en el sentido pitagórico, ¿no? En el sentido metafísico, de la realidad está conformada por relaciones numéricas o este tipo de cosas, no. Las matemáticas prácticas, las de los geómetras, las que usamos nosotros, ¿no? Había otro tipo de matemáticas más, en otras épocas había otra noción de las matemáticas en un sentido más metafísico, ¿no? Bueno, las matemáticas de Descartes son las matemáticas útiles, las que sirven a los ingenieros, las que sirven a los navegantes, ¿no? Las matemáticas de un mundo que es el mundo heredero ya, 1600 poco, 1596 cuando nace Descartes, un mundo heredero de ese renacimiento que ya está en plena expansión y está ya prácticamente más que expandido, ¿no? Está prácticamente pasando ya a otro momento, ¿no? Hacia el momento del barroco, ¿no? Pero el renacimiento es donde él se educa, ¿no? En esta idea. Bueno, esa idea, esa centralidad de las matemáticas, de los geómetras, ese tipo de certeza que tienen los geómetras cuando dicen 2 y 2 son 4, cuando dicen que la suma de los lados del triángulo, bueno, pero esa certeza, ese tipo de certeza absoluta, lo que tienen los geómetras es la que está buscando Descartes, ¿no? Por eso toda la primera parte de la vida de Descartes, quitando un primer tratado que tiene sobre música, y precisamente tiene un tratado de música y matemáticas, ¿no? Buscará un poco esa relación de la música con las matemáticas, está dedicada a la ciencia, ¿no? El discurso del método, como has contado tú, esa metodología para encontrar verdades absolutas, ¿no? Dividir en partes asequibles, no sé qué, el pensamiento, analizar todo el planteamiento de Descartes inicial es esto, ¿no? Es intentar buscar certezas como las que tienen precisamente los matemáticos, los geómetras, ¿no? Poder aplicar eso. Bueno, pues en el año 1641 es el año en el que publica sus meditaciones metafísicas, ¿no? Es el libro que para esta cuestión sería más central, ¿no? Los libros que ha mencionado Eugenio serían los libros que influyen más en nuestra visión, además muy actuales en ese sentido, de cómo funciona la ciencia, la invención del método hipotético deductivo junto con Galileo, ese tipo de cosas. Eso Descartes más en el principio de su vida. Pero cuando ya más o menos tiene una comprensión de cómo funciona la ciencia, se da cuenta de que necesita un primer punto de partida, una primera piedra estable, ¿no? Que le permita construir este edificio de la ciencia, ¿no? Vamos a ver si estas matemáticas que yo aplico con tanta certeza, también, que me sirven también, tienen que tener un punto de partida, ¿no? Desde el que partir, ¿no? Tienen que tener una verdad anterior a las propias matemáticas, ¿no? Entonces, en este año, en 1641, como digo, publica las Meditaciones metafísicas. Es un momento en el que la investigación de Descartes va a girar hacia la cuestión del sujeto. Es un libro que es muy recomendable. La gente muchas veces me pregunta, oye, ¿con qué libro voy a empezar a leer filosofía? Y muchas veces digo, pues las Meditaciones metafísicas de Descartes, porque está bien, están escritas en un lenguaje más o menos asequible y pone ejemplos y reflexiona sobre cosas que son interesantes, ¿no? Bueno, claro, no por ello deja de preocuparse por la cuestión de la ciencia, ¿no? Que le sigue preocupando todavía en ese momento. Bueno, en las dos primeras meditaciones, Descartes va a plantear la duda metódica, ¿no? Como decía Eugenio hace un momento, ¿no? La duda, en el caso de Descartes, es una duda metódica, pertenece al método científico. En realidad, la duda es el motor del pensamiento cartesiano. La duda está funcionando como un motor, como un empuje del pensamiento, ¿no? Un pensamiento hacia la verdad. Descartes la convierte en parte del método. Hay que dudar de todo. Lo primero que tenemos que hacer es dudar absolutamente de todo. No aceptar ningún conocimiento previo, ¿no? Pensad que todo el planteamiento anterior, precisamente de la teología medieval, el principio del pensamiento era el principio de autoridad, ¿no? Cuando se dudaba de algo se recurría a las escrituras, la verdad revelada, o a los antiguos, a los padres de la iglesia. Es que esto ya lo dijo San Agustín, o ya lo dijo Santo Tomás, entonces ya se acababa la conversación. El principio de autoridad lo que
acababa con cualquier tipo de discusión o con cualquier tipo de duda, ¿no? Bueno, pues Descartes es bastante reaccionario contra esto y plantea la duda como forma metódica, como parte de la metodología del pensamiento, como parte de la metodología de la ciencia, y eso es bastante interesante, ¿no? Estaba pensando ahora que me parece que en Humano demasiado en la ciencia jovial, me parece que en la primera edición de Humano demasiado humano, Nietzsche cita a Descartes al principio, me parece que es a Descartes, pero muy poco sí. se cita Descartes. Pues en ese lo cita bien a Voltaire y a Descartes le hace la primera cita, ¿no? Es esta idea de la ciencia la que tiene Nietzsche, la ciencia jovial, esta ciencia que duda, una ciencia que duda desde el principio. El motor de la ciencia es la duda y eso a Nietzsche le gusta en la ciencia jovial, una ciencia que más que establecer verdades parte de la duda, ¿no? Siempre para poder construir hay que empezar a derribarlo todo previamente, para empezar a construir desde cero. Y esa idea atrae a Nietzsche, al Nietzsche de Humano demasiado humano, ¿no? Al Nietzsche más de esa época más científico, más pegado a la ciencia, pero no pegado a una ciencia positivista, sino pegado a una ciencia precisamente como esta de Descartes, ¿no? que duda de todo, ¿no? Bueno, la duda entonces como parte del método que consiste en cuestionar todo lo recibido, ¿no? Vamos a leer un poco el resumen del propio Descartes, que realiza como ayuda al lector justo antes de las meditaciones metafísicas, ¿no? Porque estos tipos de libros muchas veces se comentan mucho, pero también se leen poco, ¿no? Es un texto muy largo. Dice Descartes, en la primera meditación se exponen las causas por las que podemos dudar de todas las cosas, especialmente de las materiales, al menos mientras no poseamos otros fundamentos de las ciencias que los que hemos tenido hasta ahora. Lo primero que hay que dudar es de todo lo material. Aunque la utilidad de esta tan grande duda no aparezca a primera vista, su efecto más principal es que nos libera de todo prejuicio y facilita un camino sencillísimo para apartar la mente de los sentidos y hace finalmente que no podamos seguir dudando de lo que posteriormente averiguamos que sea cierto. En la segunda meditación, en la primera meditación, duda con respecto a todo lo material y duda con respecto a los sentidos. Esto es bastante típico, ¿no? Dudar de los sentidos es una cosa que ya decía Platón, ¿no? Siempre hay que dudar de los sentidos porque los sentidos te engañan. Muy al contrario de lo que luego, un poco después de Descartes, empezarán a decir los empiristas, ¿no? Bueno, el conocimiento, si empieza por algún sitio, empieza por los sentidos. Que luego intervengan otras cosas, pues muy bien, y habrá que ver cómo, ¿no? Pero todavía hasta este momento, ya desde Platón, lo primero que hay que dudar es del cuerpo, ¿no? Y eso luego Nietzsche también lo recuperará bastante, ¿no? Lo primero que hay que dudar es del cuerpo y hay que dudar de los sentidos porque siempre nos engaña. Continúa diciendo, en la segunda, la mente, que usando de su libertad congénita supone que todas esas cosas no existen, aun aquellas cuya existencia es casi indudable, se da cuenta de que no puede ser que ella misma no exista. La mente, la res cogitans, la res extensa sería lo material, la res cogitans sería la parte mental, se da cuenta de que no puede ser que ella misma no exista. Lo cual es de gran utilidad, puesto que de esta manera se distingue fácilmente qué es lo que atañe a sí misma, es decir, a la naturaleza intelectual y qué es lo que se refiere al cuerpo, ¿vale? Este será el dualismo del que hablaba Eugenio hace un momento, esta separación radical, ¿no? En realidad, el ser para Descartes tiene la realidad para Descartes, hay dos formas de realidad. Esto para nosotros es, luego lo veremos, demasiado un poco difícil desde un punto de vista científico aceptarlo hoy en día, que existen dos formas de realidad, una realidad espiritual y una realidad material. Para aquellos que seáis cristianos no es tan difícil de pensar. Para los que son cristianos, pues evidentemente hay dos tipos de realidades, el alma y el cuerpo, ¿no? Y son dos realidades, pero hoy en día pensar que la ciencia no admitiría la forma de realidad que tiene que ver con lo espiritual o que tiene que ver con lo mental, y es uno de los problemas principales de las neurociencias o de la ciencia hoy en día. Y el responsable del punto de partida de todos los problemas que genera este tipo de cuestiones es Descartes precisamente cuando instaura este dualismo tan fuerte entre lo material y lo espiritual. Son dos realidades distintas que no tienen conexión, que no se necesitan la una a la otra. Claro, esto le genera muchos problemas luego, como vamos a ver, porque entonces, claro, todos somos cuerpo y mente. ¿Cómo unirlo, ¿no?
cómo unirlo, ¿no? El dualismo cartesiano tendrá que ver con esto, ¿no? Continúa diciendo Descartes, pero dado que quizás algunos esperarán en este lugar los argumentos sobre la inmortalidad del alma, precisamente, ¿no? Creo que se les ha de advertir que no he intentado escribir nada que no pueda demostrar diligentemente, ¿vale? Por lo tanto, no he podido seguir otro orden que el usado por los geómetras. Ahí está, ¿no? Ya que quiero decir verdades absolutas y quiero demostrar la inmortalidad del alma, tendré que utilizar, ¿no?, el orden usado por los geómetras. Es decir, pasar por alto todo lo que depende de las proposiciones, de la proposición buscada antes de que se haya definido esta misma. No tomar nada a priori. Lo primero y más principal que se requiere para conocer la inmortalidad del alma es formarse un concepto lo más claro posible y diferenciado en absoluto de todo concepto del cuerpo. Y esto se ha hecho aquí, se ha hecho en esta segunda meditación. Se requiere además saber que todas las cosas que conocemos de modo claro y definido, claro y distinto, son verdaderas. Cuando hay una evidencia, cuando hay una autoevidencia, estamos ante una verdad. Lo cual nos demuestra antes de la meditación cuarta y que se debe tener un concepto claro de la naturaleza corpórea, lo cual está dado. En fin, no vamos a leerlo todo, bueno, no queda mucho, pero vamos a leerlo todo, ¿no? Va avanzando, más o menos nos va contando un poco más o menos cómo va a ir funcionando, ¿no? Su planteamiento entonces, dudar, ¿no? Dudar de lo sensible para poder demostrar la certeza, la autoevidencia de lo mental, de lo espiritual, ¿no? Precisamente es en la primera meditación cuando va a cuestionar no solo lo recibido por los sentidos, sino también todo lo recibido, dice él, por la tradición, ¿no? A cuestionar las ideas más obvias. Es en ese momento en el que Descartes, es muy famoso que dice Descartes que vivirá según las normas del país en el que le haya acogido, pero no tendrá consideraciones morales, no sabrá exactamente qué es lo verdaderamente bueno en sí, lo malo en sí, sino que tendrá que esperar, ¿no? Tendrá que esperar a que su método funcione para luego ponerlo en funcionamiento también con respecto a las cuestiones morales. Bueno, en la meditación segunda introduce esta hipótesis del genio maligno, ¿no? Y define entonces qué es pensar, ¿no? Fijaos que toda esta cuestión un paréntesis, ¿no? Toda esta cuestión de la conciencia, de la subjetividad, del sujeto, es muy propio de la modernidad. Pensad que no solamente está Descartes en este momento, ¿no?, que está intentando encontrar la cuestión de la conciencia, de la equiparación de la conciencia y lo mental en este momento como punto fundamental del conocimiento, de la posibilidad del conocimiento. Pensad que no mucho antes ha estado también Lutero, ¿no? Lutero, la reforma luterana, tiene que ver también con este ejercicio moderno, ¿no? Lutero está considerado también como uno de los primeros modernos, ¿no? La reforma luterana, tal y como exactamente igual que como hará Descartes unos años después de Lutero, pone la centralidad en la conciencia desde un punto de vista moral. Descartes lo está haciendo desde un punto de vista epistemológico, que tiene que ver con la ciencia, pero Lutero ya había dado esa centralidad a la conciencia unos 75 años antes, aproximadamente 30 años antes, ¿no? Pero este es el mundo que está viviendo Descartes también. La reforma luterana llega precisamente a los Países Bajos, a Francia. Estos son los años de las guerras de religión, ¿no?, en las que el propio Descartes participará, ¿no? Estuvo en Breda también, ¿no? Pues alistó en el ejército y acabó en Breda, ¿no? Esta idea de la conciencia como el luteranismo, la reforma, lo que viene a decir es eso, ¿no? A mí no tiene que venir el Papa de Roma a leerme la Biblia en latín, sino que yo tengo que poder leerla por mí mismo y someterla a mi libertad de conciencia, a mi juicio de conciencia yo mismo. Esto es lo que va a decir Lutero y de ahí vienen todos los problemas. Pero fijaos que la centralidad está una vez más en la conciencia. Es la conciencia, ¿no?, propia la que determina la verdad en términos religiosos. Descartes va a hacer más o menos un poco lo mismo, pero en términos filosóficos. Va a llevar esta cuestión a la filosofía, ¿no? No mucho después también la noción del gusto estético, también en el empirismo inglés, pondría la cuestión no solamente ya en la moral, con la religión como Lutero, no solamente en la ciencia como Descartes, sino que el empirismo inglés llevaría esta cuestión al gusto individual, al gusto estético individual también, ¿no? La modernidad viene marcada precisamente por este
giro, ¿no? Como os decía hace un momento, por este giro hacia la subjetividad, por este giro hacia el sujeto, y lo podemos percibir en diferentes ámbitos, ¿no? Descartes es uno de ellos, pero no solo, ¿no? Fijaos que es más generalizado, está más generalizado. Esto es lo que en realidad nos hace modernos, y esta modernidad empezará con Descartes y prácticamente, como decía Eugenio, durará hasta Nietzsche. Yo no creo que Nietzsche sea el último moderno, no decía Heidegger, pero yo creo que en realidad no es el último metafísico y el último moderno en ese sentido, ¿no? Yo creo que Nietzsche ya abre la puerta a lo que nosotros seríamos, o en buena medida seríamos, que posmodernos. Nosotros habríamos superado este paradigma, ¿no? Entrando en la posmodernidad. Pues sería la multiplicación de la posibilidad de la verdad. Esta certeza, esta autoevidencia, que Descartes todavía está buscando como metafísico, Nietzsche ya no la buscará. Nietzsche nos hablará del perspectivismo, de la pluralidad, de la diversidad de posibilidades que adopta la verdad. Pero no sería ya, no jugaría la conciencia el nivel de piedra de toque para descubrir las verdades. Bueno, lo que va a hacer precisamente Descartes en esta segunda invitación es poner en juego esta idea del genio maligno, ¿no? Hace un momento, imaginaos que yo prescindiendo de mi cuerpo, prescindiendo de todas las verdades ya conocidas del principio de autoridad, es decir, remitiéndome única y exclusivamente al contenido de mi conciencia, imaginar que hay, dice él, un genio potentísimo y súper maligno que es capaz de hacer que el contenido de mi conciencia se equivoque, es decir, incluso en las verdades más verdaderas, es decir, que 2 y 2 sean 5. Un genio tan potente que consiga hacerme equivocarme en el contenido de mi conciencia. Bueno, el argumento cartesiano será, bueno, incluso cuando en este momento te estás equivocando, hay una cosa que es absolutamente cierta. Ahí hay un sujeto que se está equivocando. Es decir, separa el contenido de conciencia del propio sujeto. Aunque el contenido de conciencia sea falso, porque hay un genio potentísimo y malísimo que es capaz de engañarme en mi contenido de conciencia, nos quedaría todavía una verdad autoevidente, una certeza absoluta de que hay un sujeto que se equivoca, pero un sujeto. ¿Vale? Bien, Descartes ya tiene su primera verdad, ya tiene su cogito ergo sum, pienso, luego existo. Aunque piense equivocadamente, vale, me estoy equivocando, pero no puede dudar nadie que aquí hay alguien o algo que se está equivocando. Ya tengo el yo, ya tengo algo autoevidente. Ese es el principio claro y distinto, esa es la verdad de los geómetras que Descartes está buscando, ¿no? Me equivocaré en el contenido de conciencia, pero no me puedo equivocar en que aquí hay un yo que está equivocándose. ¿Vale? Claro, ahora tiene el problema de decir, bueno, vale, pero entonces ¿cómo los contenidos de conciencia son ciertos? Pues claro, entonces ¿qué ocurre? Sí, vale, podríamos vivir permanentemente equivocados. Esto es un tema muy barroco, ¿no? La imposibilidad de distinguir, ¿no?, entre la realidad y la ficción, ¿no? Estoy soñando, es verdadero, es falso, no soy capaz de distinguir, ¿no? Es un tema también en el que Descartes está bastante influido por la época, ¿no? Esta imposibilidad, la vida es sueño, ¿no? Si hubiera un genio potentísimo que me engañara y me hiciera pensar que estoy vivo cuando en realidad estoy soñando constantemente, ¿no? ¿Cómo entonces encontrar un argumento que invalide la hipótesis del genio maligno? El genio maligno en realidad es un experimento mental que hace Descartes. Dice, bueno, imaginemos que hay un genio superpotente que es capaz de hacer esto. Y el argumento de Descartes ahí flojea un poco, ¿no? Flaquea un poco, porque claro, cuando tiene que garantizar que el contenido de conciencia no es falso, es decir, que 2 y 2 son 4 y no son 5, dice que, bueno, ¿por qué no iba a haber un genio tan malo que pudiera engañarme? Dice, bueno, un Dios bondadoso no lo permitiría. Joder, bien que íbamos. Ahora resulta que lo único que se te ocurre es decir, porque claro, en realidad lo que está en juego aquí es el principio de adecuación con el mundo. ¿Cómo podemos estar seguros, ¿no?, de que lo que hay más allá de nuestra experiencia, de nuestros sentidos, de nuestros contenidos de conciencia es absolutamente cierto, es cierto? ¿Cómo estamos seguros del conocimiento? Ese es el gran problema de la modernidad. ¿Cuál es la primera piedra sobre la que empezar a construir el edificio de la ciencia que sea absolutamente cierta? Cierto. Algo cierto, completamente. ¿Se le ocurre a alguien algo que sea completamente cierto, absolutamente cierto? Que no sea relativo, que no sea histórico, que sea universalmente válido para todo ser racional. Sí, que no hay nada cierto.
Bueno, pues más allá de esto, claro, ese es el problema de la modernidad, que no hay nada cierto y que incluso para poder afirmar eso tienes que hablar de un contexto, en un contexto determinado, ¿no? Y no somos capaces de encontrar un principio que ponga la razón en funcionamiento, ¿no? La razón solo se puede poner a sí misma en funcionamiento desde fuera de la racionalidad. Esto es lo que va a descubrir un poco Descartes, ¿no? Bueno, y lo que está tratando de salvar, encontrar algún contenido, ¿no? Entonces pondrá dos hipótesis, ¿no? En juego, ¿no? Dirá, bueno, dos teorías en juego que dirá, bueno, hay ciertas ideas que son innatas, la idea de infinito, la idea de Dios, ideas que no proceden de la experiencia, que todo ser humano trae de serie, podríamos decir. Todo ser humano trae de serie ciertas ideas, la idea de infinito, la idea de Dios, y luego los empiristas ingleses, que leerán bastante, un poco después, leerán bastante a Descartes, no estarán nada de acuerdo con él, dirán, no, ideas innatas no hay ninguna, el hombre no trae ideas de serie, no traemos ideas de serie, ¿no? Ninguna, ni la de Dios, ni la de nada. Ellos dicen, un niño pequeño no cree en Dios, hay determinados pueblos indígenas por ahí que no creen en Dios, hay los deficientes mentales no creen en Dios, o sea, hay muchos ejemplos en los que hay gente por ahí que no tiene esa idea, que no maneja esa idea. Bueno, eso es la otra discusión, ¿no? El principio básico que está poniendo en juego precisamente Descartes es este, ¿no? O sea, un poco el texto famoso, ¿no? en el que dice esto, dice, pero ¿qué soy ahora si supongo que algún engañador potentísimo, ¿no? Este es el famoso texto, y si me es permitido decirlo, maligno, me hace errar intencionadamente en todo cuanto puede? ¿Puedo afirmar que tengo algo, por pequeño que sea, cualquier cosa, pero por pequeña que sea, que me permita decir que esta es ya la piedra sobre la que puedo edificar, como hacen los geómetras, ya una serie encadenada de verdades? Si la primera es verdad, todas las demás podremos ir haciendo que sean verdades. Ese es el problema de Descartes, encontrar una, ¿no? De Descartes y de la modernidad, una, ¿no? De Kant también seguirá pensando en los mismos términos, ¿no? Puedo afirmar que tengo algo, por pequeño que sea, de todo aquello que, según he dicho, pertenece a la naturaleza del cuerpo. Atiendo, pienso, doy más y más vueltas a la cuestión, no se me ocurre nada y me fatigo de considerar en vano siempre lo mismo. ¿Qué acontece a las cosas que atribuía al alma como alimentarse o andar? Puesto que no tengo cuerpo, ya dudado del cuerpo en la primera meditación, todo esto no es sino ficción. Y sentir, esto no se puede llevar a cabo sin el cuerpo. Y además me ha parecido sentir muchas cosas en sueños, esta es la duda barroca, esta típica de Calderón, ¿no? La vida es sueño. Me ha parecido sentir muchas cosas en sueños que he advertido más tarde no haber sentido en realidad. Esto tampoco puede ser. Dice, y pensar. Aquí encuéntrome lo siguiente. El pensamiento existe y no puede serme arrebatado. Yo soy, yo existo. Este es el famoso cogito ergo sum. Claro, si alguien nos pregunta, podéis decir que lo habéis leído una vez por lo menos, ¿no? Una vez lo visteis. ¿Dónde lo voy a Descartes, no? Si es que lo habéis visto ya, como probablemente muchos lo habéis visto ya, ¿no? Dice, yo soy, yo existo, ¿no? Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Es manifiesto, dice. ¿Pero por cuánto tiempo? Claro, Descartes es muy listo, enseguida se da cuenta, dice, bueno, pienso, luego existo mientras estoy pensando. Y si no estoy pensando, y si estoy dormido, pues estoy haciendo otras cosas, ¿no? ¿Qué es eso de cogitar? ¿Qué es eso del cogito? ¿Lo que entiende Descartes por el cogito? Dice, claro, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me dura esto? Porque claro, no se trata de ser la esencia de algo, la esencia tiene que ser, como hemos visto antes, fija, estable. Ese sujeto metafísico tiene que mantenerse estable. Hoy, mañana, pasado, yo soy el mismo que cuando nací. Esa es la hipótesis de partida. El alma, ¿no? Yo podré ir cambiando, envejeciendo, engordando, adelgazando, no sé qué, pero yo, mi esencia, seguirá estable durante toda mi vida entre mi nacimiento y mi muerte. Eso es lo que está buscando Descartes dentro del marco de pensamiento cristiano. Una mente, un alma, algo que sea, un sujeto que sea invariable, que permanezca invariable, que permanezca, según la lógica occidental, idéntico a sí mismo siempre, que no cambie. Ese era el viejo problema que tenían los filósofos, como hemos dicho antes, como Platón o como Heráclito, el cambio, ¿no? Lo que buscamos es algo que se mantenga invariable, que no cambie, inmutable. El yo, el cogito, pienso, luego existo, pero claro, enseguida la santa le vuelve la duda a Descartes, pero ¿por cuánto tiempo? Si no consigo encontrar algo que se mantenga en el tiempo, entonces no hemos hecho nada, ¿no? Y continúa diciendo,
sin duda, claro, sin duda en tanto que pienso, dice, puesto que aún podría suceder si dejase de pensar, que dejase yo de existir. Claro, si dejo de pensar, pues dejo de existir, ¿no? No admito ahora nada que no sea necesariamente cierto. Soy, por lo tanto, en definitiva, una cosa que piensa. Esto es, una mente, un alma, un intelecto o una razón, vocablos de un significado que antes me era desconocido. Soy, en consecuencia, una cosa cierta y a ciencia cierta existente. Pero, ¿qué cosa? Ya lo he dicho, una cosa que piensa, ¿no? Una res cogitans, una cosa pensante, que mientras está pensando, está existiendo. El cogito cartesiano, el pensar, el pensamiento, es más que la pura reflexión. Claro, ¿no? Descartes ahí tiene ese problema, ¿no? Fijaos cómo se asegura Descartes en la misma segunda meditación de que no sea solo la acción reflexiva, ¿no? Por pensar, por cogitar. Descartes no va a entender solamente reflexionar, ¿no? Lo que va a garantizar la existencia, ¿no? Este fragmento siguiente que dice, cortito, ¿no? Que se pregunta, ¿qué soy entonces? ¿No? Dice Descartes, después de haber puesto en duda el cuerpo, el alma, la mente y todo lo que se le ha ocurrido, ¿no? O sea, hacemos la duda. Dice, una cosa que piensa, ¿no? Continúa diciendo, ¿y qué es una cosa que piensa? Dice, es una cosa que niega, quiere, no quiere, imagina también y que siente. Cuando decimos cogito ergo sum, estamos diciendo afirmar, negar, querer, no querer, imaginar, sentir, luego existo. Cuando haces cualquiera de esas cosas, aún equivocadamente, estás pensando para Descartes, ¿vale? No es poco, ¿no? Todo esto, ¿no? Continúa diciendo, sin duda, no es poco si todo esto pertenece a mi naturaleza. Claro, ¿y por qué no habría de pertenecerlo? Se pregunta. ¿Acaso no soy yo el mismo que duda casi de todo, que entiende sin embargo ciertas cosas, que afirma ser esas solas las verdades, que niega todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, aun en contra de su voluntad, y que siente también otras muchas por mediación de los órganos del cuerpo? Incluso ya mete el sentir y mete el cuerpo. La trampa cartesiana es buena, ¿no? Primero, no, yo no cuento ni con el cuerpo ni nada, y luego dice, bueno, pero ¿qué entiendo yo por pensar un poco más abajo? Dice, bueno, hasta sentir por los sentidos. Me equivocaré si pienso que me están dando y no me están tocando desde atrás, pero ahí hay algo que se está equivocando. Incluso cuando siento algo equivocadamente, cuando dudo, cuando no dudo, cuando quiero, cuando hago cualquier cosa de estas, aunque el contenido de conciencia sea erróneo, algo, dice Descartes, está existiendo ahí. Algo hay, ¿no? Claro, la cosa es que Descartes le va a atribuir a ese yo, a esa conciencia, excesivas garantías, ¿no? Ya luego va a introducir las ideas innatas y ya va a salvar el contenido de conciencia también por medio de la idea de infinito y por medio de la idea de Dios. Con lo cual la trampa cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Al final ya sí que tiene un yo que incluso siente, sí que además tiene ideas innatas, por lo cual la idea de Dios impediría que se estuviera equivocando en ciertas verdades, y las que a él más le preocupan son las de la matemática. Sigue preguntándose, ¿hay algo de esto que no sea tan verdadero como es cierto que soy, que existo, aun en el caso de que estuviera siempre dormido, y de quien me ha dado el ser, y de que quien me ha dado el ser empleara todas sus fuerzas en burlarme, incluso, ¿no? Hay algunos de esos atributos que pueda distinguirse en mí? Bueno, continúa, ¿no? Tiene el problema todavía del dualismo, ¿no? Cree garantizado ya la existencia. Este es el planteamiento de Descartes, ¿no? Claro, tiene todavía el planteamiento del dualismo. Ha matizado ha puesto en juego dos realidades completamente distintas, como la res cogitans y la res extensa. El cuerpo material, ¿no? El cuerpo o la materia, el cuerpo, y lo mental, anímico o lo espiritual, ¿no? Descartes se verá en bastantes problemas para poder conciliar, porque él mismo, en muchos textos, en otros textos, en cartas y tal, dice, bueno, en realidad yo nunca he visto un cuerpo sin alma y un alma sin cuerpo, ¿no? Cuerpo y alma siempre van juntos. ¿Cómo? ¿No? Empieza a hacer ahí elucubraciones de cómo puede ser que un cuerpo y un alma vayan juntos y son realidades completamente distintas y separadas, ¿no? Y tiene que inventar una cosa, un problema todavía bastante complicado en ese momento, que es explicar, ¿no?, cómo se transforma algo material en algo inmaterial. Es decir,
Si a mí me tocan aquí, me pinchan, un impulso eléctrico material recorre mis nervios, llega hasta mi cerebro, llega hasta mis neuronas, todavía como impulso eléctrico, y de repente deja de ser material y se convierte en algo inmaterial. ¿Vale? El problema cartesiano, el problema del dualismo viene por ahí. ¿Cómo conciliar dos realidades tan distintas? O al revés, pienso, voy a levantar el brazo, lo pienso. De repente ese pensamiento completamente inmaterial activa unas neuronas, genera un impulso eléctrico que baja por mi brazo y yo levanto la mano. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde dos realidades tan distintas conectan una con la otra? ¿Cómo lo inmaterial se puede llegar a convertir en material y cómo lo material se puede llegar a convertir en inmaterial? Esto le generaba bastantes problemas a Descartes. El dualismo, ¿no? Este es uno de los grandes problemas, ¿no? Claro, vale, Descartes, la mente existe, el alma o algo así existe, pero si lo planteamos hoy en día, la ciencia no aceptaría realidades de este tipo, ¿no? Espirituales, ¿no? Hoy en día los científicos solo estudian la materia y las realidades materiales, ¿no? Es otra rama que saldría del propio planteamiento cartesiano, además, ¿no? La ciencia cartesiana, el mecanicismo cartesiano, todo esto Descartes lo pone en juego, en su caso no lo desarrolla, pero luego la ciencia se ha desarrollado por ahí, no se ha desarrollado por el dualismo. La ciencia ha dicho, bueno, a mí no me hables de alma, háblame de cosas que sean medibles, que sean mecánicamente, físicamente controlables. Y si el espíritu, el alma o algo así no es físicamente controlable, la ciencia hoy en día no lo acepta, ¿no? La ciencia se ha quedado con el lado ese que Descartes puso en juego, pero no desarrolló. Pero nuestra ciencia hoy en día no aceptaría nada que no sea demostrable empíricamente, material, desde un punto de vista material, físico, ¿no? El propio Descartes hay un problema. El propio Descartes decía, no, se inventó la glándula pineal. Él decía, no, es que hay una glándula, una especie de conversor, ¿no? Que tenemos en el cerebro que hace que lo inmaterial entre y salga material, o algo material y viceversa, ¿no? Claro, porque necesita un conversor, en realidad. Necesita algo intermedio que convierta precisamente lo inmaterial en material, ¿no? Hoy en día, la filosofía de la mente o las neurociencias tienen todavía un problema importante con esta parte, ¿no? No somos capaces de entender todavía exactamente cómo se produce ese paso de lo material a lo inmaterial. Muchos filósofos dirán que en realidad es un mal planteamiento, el punto de partida es mal, no deberíamos dividir las cosas en cuerpo y mente, o en cuerpo y alma, en cuerpo y espíritu, o en material o inmaterial, ¿no? Esto ha, claro, generado cantidad de literatura y cantidad de polémicas en torno al materialismo. De hecho, hoy en día, en realidad tampoco los científicos saben muy bien qué es la materia, ¿no? Como decíamos el otro día. La materia funciona, tal y como la entendemos, desde un punto de vista físico, en un determinado ámbito de problemas, pero la física cuántica no tiene la misma noción de materia que está manejando la física newtoniana, la física más tradicional. ¿Por qué? Porque la propia noción de materia es confusa. Leibniz pensaría sobre esto, otros tipos de explicaciones, pero es que la propia ciencia ha heredado este proceso, ¿no? Bueno. Claro, la posmodernidad, al final lo que sería, tendría que ver con Descartes. Llega un momento en el que se ve acosado, ¿no? Dice, es un genio maligno, no sé qué, no sé cuántos y tal. Dice, no, un Dios completamente bondadoso no lo permitiría, ¿no? El planteamiento de la posmodernidad sería ir un paso más allá. Y si en realidad no hubiera un genio maligno, y si en realidad, ¿no? Y si en realidad dudamos de Dios, y si en realidad, como dice Nietzsche, Dios ha muerto, esa garantía de la adecuación, ¿no? Entre la realidad y el pensamiento, esa unión última que garantiza que 2 y 2 son 4. Lo que está buscando Descartes es precisamente que Dios garantice que 2 y 2 son 4. Porque él no lo puede garantizar internamente. Eso no se consigue con una demostración matemática. No hay ninguna demostración matemática que demuestre que las matemáticas son ciertas, ¿vale? No hay, empíricamente, no se puede demostrar matemáticamente que las matemáticas son ciertas. Responde a otro tipo de afirmación, es otro tipo de afirmación.
Descartes necesita garantizar que no hay un genio maligno que está haciendo que 2 y 2 sean 4 cuando en realidad son 5 y nos está engañando. Ese es el punto de la modernidad, que es un punto bastante difícil. Necesita que Dios exista. Dios es, como en toda la tradición filosófica, el garante de que, por lo menos en el lenguaje de la geometría, 2 y 2 son 4. En el resto de cosas me podré engañar, pero por lo menos dejamos que 2 y 2 sean 4. Pero es que 2 y 2 necesita una demostración externa. Ese es el gran problema de la modernidad, que necesita a Dios para garantizar la adecuación entre la realidad y el pensamiento. Entre que lo que estamos pensando, que el contenido de conciencia es cierto, que no vivimos en un sueño, que 2 y 2 son 4 y no 5. Necesitamos que Dios garantice eso. Un principio de adecuación. O si llega Nietzsche y dice, no, Dios ha muerto, quiere decir, como veíamos el otro día, el principio de adecuación no está salvado. ¿Eso quiere decir que 2 y 2 son 5? No. Quiere decir que en cierto paradigma de pensamiento, en cierto contexto de pensamiento, las afirmaciones de la matemática son ciertas. Y esto cualquier matemático hoy en día lo aceptaría. Lo aceptan, de hecho. Aceptan que las matemáticas son un contexto donde tienen sentido. Es decir, 2 y 2 no son 4 en el mundo cuántico, por ejemplo. Son 2 y 2 son 4 en una determinada geometría euclidiana y no sé qué y no sé cuántos. Cualquier matemático de primero de carrera eso hoy en día lo acepta. 2 y 2 son 4 en la geometría euclidiana. Pero si te vas a otros sitios, ya 2 y 2 a lo mejor no son 4. Este perspectivismo, esta imposibilidad de que los ámbitos de sentido sean conmensurables, unidos en una unidad de sentido, que es lo que es Dios, en realidad es el perspectivismo nietzscheano. Es la imposibilidad de encontrar, ¿no?, verdades completamente absolutas para cualquier ámbito de sentido, para cualquier paradigma. Son verdades donde lo son. Entonces, que no nos entre en pánico ahora y salgamos todos corriendo aquí, no existe nada, ni siquiera 2 y 2 son 4, no pasa nada, no os alarméis. 2 y 2 van a seguir siendo 4, el frutero va a dar 4 manzanas y todo va a seguir en su sitio. Pero entender que son realidades o son verdades que tienen verdad o son verdaderas ciertas en cierto ámbito de sentido. Si viviéramos en un mundo cuántico, pues el frutero no podría daros 4 manzanas, daría, no sé lo que os daría, pero luego no serían 4, sería otra cosa, ¿no? Podemos imaginar mundos posibles donde las realidades no respondan. Podemos imaginar ámbitos de sentido donde las certezas y las verdades sean de otro tipo. Esa es la gran aportación nietzscheana. El gran problema nietzscheano es poner a la luz, ¿no?, el problema de la verdad, el problema de las verdades entendidas como verdades absolutas, válidas en cualquier ámbito de sentido. Hay verdades que son verdades aquí, falsas allí, ¿no? Esta relatividad de la verdad, este perspectivismo es lo que Nietzsche pone en juego. Bueno, pero claro, vamos a la cuestión central, ¿no?, que es el tema de la conciencia, que es lo que estamos viendo en esta clase, ¿no? Vamos a ir a los textos nietzscheanos. Hay un fragmento póstumo en el que es bastante claro, ¿no? Dice, este es un texto ya de Nietzsche, ¿no?, una anotación que tiene en un cuaderno. Dice, lo que me separa más profundamente de los metafísicos es esto: yo no acepto que sea el yo lo que piensa. Clarísimamente está discutiendo con Descartes. Yo no acepto que sea el yo lo que piensa. Antes bien, considero el yo mismo como una construcción del pensamiento. Es al revés, ¿no? No es como dice Descartes, yo soy el dueño del pensamiento, sino que porque acontece pensamiento, es lo que le dirá Nietzsche a Descartes, porque acontece pensamiento, usted, el señor Descartes, puede decir que hay un yo, pero no es el yo el que precede, ¿no?, al pensamiento, sino porque hay pensamiento, usted puede decir que ha habido algo que ha pensado, ¿no? Nietzsche se lo lleva un paso más atrás, es muy hábil, muy hábil. Se va un paso más atrás y dice, no, porque hay pensamiento, usted ha podido decir que haya habido un yo, equivocado, falso, no sé qué, no sé cuánto. No es el yo el origen del pensamiento, no es la causa del pensamiento, es el efecto del pensamiento. ¿Quién piensa? Claro, la pregunta nuestra es ¿quién piensa? Todavía no somos metafísicos hasta porque estamos educados en 2500 años de metafísica y nos sale esta pregunta. Claro, podríamos responder algo así como
para Nietzsche lo que piensa es el cuerpo. El cuerpo piensa ese conjunto que como vimos otro día de pulsiones, de fuerzas, donde emerge una fuerza que es la que se hace, la que llega a la conciencia. Y a eso le llamamos pensamiento. Pero esa fuerza, ese instinto, esa pulsión que llega a la conciencia, no es la causa del pensamiento, es el efecto de que el cuerpo ha jerarquizado una de las fuerzas que ha llegado a hacerse dominante y ha emergido a la conciencia. ¿Por qué me gusta el helado de fresa? No lo sé. No puedo dar una explicación racional de por qué me gusta el helado de fresa y odio el de chocolate. Pero es así. Es así. En el momento en el que no tengo explicaciones racionales, causales para cosas racionales, tengo que irme un paso más atrás. ¿Vale? Lo que me separa más profundamente entonces de los metafísicos es esto. Yo no acepto que sea el yo lo que piensa. Antes bien considero el yo mismo como una construcción, un efecto si queréis, del pensamiento, del mismo rango de... Y utilizan otro montón de palabras que utilizan los metafísicos siempre como si fueran cosas fijas y estables. Materia, cosa, sustancia, individuo, fin, número, todo ese tipo de cosas, dice Nietzsche, son efectos, no causa. En el mundo no hay cosas, números, fines, materia, sustancias, individuos, entonces, por tanto, solo como ficción regulativa. El yo es una ficción regulativa para regularnos en el mundo, pero es una ficción, es un efecto, ¿vale? Del cuerpo. Es el cuerpo el que está pensando. ¿Te puedo interrumpir un momento? Claro. Este cabrón se ha adelantado Freud entonces en la dinámica de la formación del yo. Unos 15 años ¿Se adelantaba? a Freud. Freud, en la formación, lo que es la génesis del yo Claro. en el Sí, psique. Bueno, ¿sí? Sí, de hecho Freud nunca reconoció haber leído a Nietzsche y no se lo cree ni él. Es que es claro lo que estás diciendo ahora mismo. Sí. Perdón. Sí, no, es que es completamente así. Es que es el cuerpo el que emerge lo irracional, eso que normalmente ha sido considerado lo irracional, lo que emerge a la conciencia, a la parte racional. Es decir, es exactamente el psicoanálisis. Es que ese es el punto de partida de Freud. La génesis del yo. Nuestra conciencia viene marcada precisamente por nuestra parte irracional. Nuestras fuerzas, deseos, pasiones, pulsiones, instintos, como le queráis llamar, que están determinando nuestra parte racional. No es lo racional lo que controla, como decía Platón, ¿no? Como el propio Descartes, nuestra parte corporal. Es que es al revés. Es que nuestro pensamiento... Yo no pienso cuando quiero, dice Descartes. Cuando me viene. Yo no soy el dueño de mis pensamientos. ¿De dónde emerge mi pensamiento? ¿De dónde emergen mis gustos, mis quereres, mi voluntad? Todo eso que Descartes ha definido en cogitatio. ¿Qué es cogitar? Pensar, dudar, no dudar, no sé qué. Pues Descartes tiene textos muy parecidos. Y dice, y todo eso procede del cuerpo. Tú no eres el dueño. El yo no es el dueño de eso, sino que porque eso te pasa, tú puedes decir que hay un yo. Un yo narrativo, un yo ficcional. Es una ficción regulativa. El yo, esa noción que está manejando Descartes, en realidad es una ficción regulativa. Para dar cuenta de todo eso que nos pasa, podríamos decir, sin que seamos dueños de ello, sino que nos pasa. Pues mañana por la tarde voy a pensar 3 cosas, y pasado 2. ¿No? Tú piensas porque te viene, es que me ha olvidado no sé qué, ¿y si hacemos esto o lo otro? No. ¿De dónde emerge eso? ¿De dónde emerge? Nietzsche le llama a eso cuerpo. De donde eso emerge, Freud le llama inconsciente. Consciente. Por tanto, dice, se introduce como ficción regulativa, ¿no? Con cuya ayuda se introduce, está repetido ahí, se introduce ficticiamente en un mundo del devenir una especie de estabilidad. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? Esto es lo que quiere la metafísica, estabilidades, pero la estabilidad es introducida en un mundo de constante flujo, donde todo está cambiando constantemente. Ahí forzamos estabilizar cosas, pero no como pensaba la metafísica tradicional. Las cosas ya estaban fijadas y eran estables y solo había que conocer la estabilidad de las cosas. Lo que hace naranjas a las naranjas, lo que hace buenos a los buenos, justos a los justos, ¿no? El leído, la sustancia. Lo fijo, lo introduce el pensamiento, ¿no? Una especie de estabilidad, por consiguiente, de cognoscibilidad, dice, ¿no? La fe, ¿de dónde procede todo este problema? Que ahora ya viene la guinda del pastel, ¿no? ¿De dónde viene todo este lío? ¿Por qué hemos hecho esto? Dice, la fe en la gramática, ¿no? Es el lenguaje
¿Cómo funciona el lenguaje? Sujeto, verbo, predicado. El sujeto, yo tengo un coche rojo. El tengo es una posesión del yo. O yo corro, o yo pienso, ¿no? En la gramática, en el lenguaje, sí que es necesario que el sujeto esté anticipando a la acción del verbo, pero solamente en el lenguaje. Y lo que dirá Nietzsche será, a los metafísicos dirá, bueno, eso está muy bien en el lenguaje, pero que usted en términos de lingüísticos tenga que hablar de sujetos y de acciones y de objetos, no quiere decir que en la realidad haya sujetos, objetos y acciones. Eso lo está poniendo usted. Se le está olvidando que el lenguaje es una manera de forzar, de introducir ficciones regulativas, donde no unidades y estabilidades donde no las hay. Y lo que le ha pasado a los metafísicos es que se han olvidado de que están haciendo ese juego, de que están jugando al juego del lenguaje. Otra de las grandes puertas que abre Nietzsche al siglo XX, el giro lingüístico. Es decir, es que en realidad el lenguaje lo que hace es crear realidad, crea ficciones. Valga lo que acabo de decir, crea realidad creando ficciones. Porque la realidad entera es una ficción provocada por el lenguaje, pero no es que haya sujetos estables, fijos por ahí, cosas, materias, individuos, como decía hace un momento. Eso no está, es el lenguaje el que introduce eso, ¿vale? En un mundo del devenir, ¿no? Una especie de estabilidad, por consiguiente de conocibilidad, porque esa estabilidad se pueden conocer, y el propio Nietzsche, con bastante coñita, lo pone entre comillas, conocer. Bueno, si queréis llamar conocer a eso, pues llamadle como queráis. Si a eso le queréis llamar conocer la verdad, pues llamarle conocer la verdad. Pero usted ha puesto ahí, como dicen Verdad y Mentira en el sentido esta moral, que esconden un camello detrás de un matorral y luego van y dicen, hostia, un camello, lo hemos encontrado. Dicen, pero si lo has puesto tú hace un rato, se te ha olvidado. Claro que tú has hecho ese ejercicio de poner el camello ahí. Tú has forzado la realidad para ponerla en términos de sujeto, verbo, predicado, acciones anteriores, sujetos anteriores a las acciones. Eso es una cuestión lingüística. Y luego se te ha olvidado y ahora llegas y dices, hay cosas aquí. Dices, hombre, no hay cosas. Las has puesto tú, ¿no? La fe en la gramática, en el sujeto y objeto lingüísticos, en los verbos, ha subyugado hasta ahora a los metafísicos. Yo enseño a jurar de esta fe. El pensamiento, das Denken, es lo que pone el yo. El pensamiento es lo que pone el yo como una ficción regulativa. Claro, una noción de pensamiento distinta completamente a la de Descartes. Y aquí el pensamiento no es la cogitatio, es el cuerpo pensante el que pone el yo. No es un pensamiento efecto de un yo. Es un pensamiento causa del yo, ¿vale? Pero hasta ahora se creía, como el pueblo, que en el yo pienso se encuentra algo inmediatamente cierto y que en este yo está dada la causa del pensamiento, por cuya analogía nosotros entenderíamos todas las restantes relaciones causales. Por muy acostumbrada e imprescindible que pueda ser ahora aquella ficción del yo, dice, bueno, no nos pongamos nerviosos, igual que antes, ¿no? Las matemáticas existen, los yos existen también, lo que pasa es que son yos narrativos. Nosotros nos movemos en términos de ficciones narrativas, ¿no? Nuestro yo es un yo narrativo. Por eso la incursión de Nietzsche en la literatura también es fundamental, ¿no? Porque esto lo van a coger, ¿no? Esta creación de personajes literarios en realidad, ¿no? Este yo que nos construimos literariamente, ¿no? Aquella ficción, por muy acostumbrada y imprescindible que pueda ser aquella ficción, esto no prueba nada respecto a su carácter ficticio, ¿no? Porque dice, y esta frase a mí me encanta, algo puede ser condición de vida y a pesar de ello, falso. Porque esto está muy bien. Vale, te digo, siéntate en la silla, tú me entiendes y te sientas en la silla. Eso no quiere decir que haya sillas. Eso quiere decir que a esto, aquí y ahora le llamamos silla. Y porque tú hablas el mismo lenguaje que yo, entiendes que hay una silla. Pero no porque haya sillas. Si te traes a una chiguinga de la selva de no sé qué, que no ha visto una silla en su vida, dirá, ¿que me siente dónde? O sea, no sé de qué estás hablando, no entiendo lo que me estás diciendo, no veo, no, ni siquiera la percepción del mundo distingue en unidades como distinguimos nosotros, ¿no? Yo pongo el ejemplo de cuando se conquista América y los indígenas no distinguen dónde empieza el caballo y el jinete, ¿no? Dónde termina una cosa y empieza la otra, porque como no lo han visto nunca, eran un único ser, todo junto, caballo y jinete, y de repente dirían, no, si se bajan del caballo, son dos cosas distintas. ¿No? Es que esto pasa, ¿no? En realidad, si no la percepción no la has educado para ver ese tipo de unidades, no las has visto, no eres capaz, no tienes palabra.
Y como no tienes palabra para ello, no eres capaz de pensarlo. Lenguaje y pensamiento van de la mano. Esto es lo que, en otra sesión, no sé si hay, Nietzsche le dirá a Kant. ¿Vale? No ya discutiendo con Descartes. Las categorías trascendentales del entendimiento kantianas, que en realidad son las de Aristóteles, son lingüísticas. Son lingüísticas. No todas las lenguas tienen la misma esquematización del mundo. No todo el mundo secciona el flujo de percepción de la misma manera. No todos manejamos, ¿no? Hay una tribu por ahí que a los animales pequeños y a las plantas tienen una palabra para eso. Animales pequeños y plantas. Claro, a nosotros nos cuesta mucho pensar eso. ¿Dónde empieza pequeño? ¿Y qué ven en común entre una planta y un animal? ¿Qué tienen en común? Pues nada. Tanto como nosotros, por la taxonomía de Linneo, pues los agrupamos en los que tienen plumas, los que ponen huevos, los que tienen pelos, que nos da la gana, los que tienen 4 patas. Porque eso es completamente arbitrario. No hay ninguna necesidad en eso. ¿Vale? No hay ninguna necesidad. Todo este es el planteamiento crítico de la metafísica. Esto procede del lenguaje. Y las lenguas son distintas en cada sitio. Con lo cual, la universalidad del pensamiento es lo que Nietzsche está poniendo en juego. La universalidad del planteamiento de la metafísica. Encontrar verdades que sean completamente absolutas. Para todo ser racional. Si las verdades son lingüísticas y cada uno habla una lengua, en realidad no hay verdades universales. Llevarlo al ejemplo del... Da igual, ¿no? No tiene por qué ser en francés, en inglés o en machirenga. El químico no habla el mismo lenguaje del físico. Ve realidades distintas. Nuestro químico, el señor, nuestro físico, dentro ya de nuestro ámbito cultural, en nuestro siglo, no ven las mismas cosas. No las definen exactamente igual. Las expresan en lenguajes diferentes. Normalmente, si me pongo un ejemplo, si tú le preguntas a alguien qué es una lágrima, y si le preguntas a un poeta, te dirá, ¿qué es una lágrima? Tu corazón relajado, a terciopelo, no sé qué, tal, y te dará una descripción, ¿no?, en poética de una lágrima. Si le preguntas a un químico, te dirá, hombre, no, es que dice usted, esto es una disolución de H2O y C3PO, no sé qué, tal, no sé, una fórmula, te dará una fórmula química. Si le preguntas a un físico, le dirá, ¿qué dice usted? La lágrima es una masa de agua en tensión que rueda por un plano inclinado sin rozamiento, no sé qué, no sé cuántos. Y si le preguntas a un cubista, dirá, bueno, ¿qué dice usted? La lágrima es los planos, ¿qué lenguaje habla usted? Todas son verdad, todas son verdades. La verdad de la química, la verdad de la física, la verdad del cubista, la verdad del... ¿Qué discurso agota el sentido de la lágrima? Ninguno. Este es el Nietzsche artista. El Nietzsche que pondrá en juego el arte y dirá, tantas veces seamos capaces de crear lenguajes distintos, tendremos formas expresivas sobre un objeto que ya no está el objeto. No es el objeto, la lágrima no es en el sentido de Platón. Platón se preguntaba, ¿qué hace lágrimas a las lágrimas? Esa pregunta ya no tiene ningún sentido en Nietzsche. Es el lenguaje, es el discurso el que está construyendo realidad. La realidad del químico, la del físico, la del cubista, la del poeta... Verdades inconmensurables, perspectivas, afirmaciones sobre la lágrima que tienen sentido en ese ámbito, en el de la química. Pero si usted se va a un congreso de poesía y trata de hacer definiciones químicas ahí, dirá, usted no sabe de qué está hablando. Déjenme en paz. Váyase a hablar con químicos, que son los que entienden su lenguaje. Esto es lo que está diciendo Nietzsche, ¿no? En realidad, es el lenguaje el que estructura la realidad, el que conforma la realidad, el que crea las verdades. Y el yo también es una ficción regulativa. También hemos construido, el cuerpo ha construido una ficción regulativa para interpretarse a sí mismo. Esa es la crítica que Nietzsche le está haciendo a Descartes, ¿no? Yo no sé qué, es que hablo como todo. Es que... Bueno, yo creo que lo mejor es leer a Nietzsche, es que lo contamos por tema. En realidad es el lugar que voy a trabajar.
importancia del lenguaje para el desarrollo de la cultura, de las culturas, podríamos decir, porque cada cultura maneja un lenguaje, ¿vale? Radica en el hecho de que en él, en el lenguaje, el hombre puso un mundo propio, ¿no? Un mundo propio junto al otro, un lugar que consideraba tan firme, como para a partir de ahí levantar sobre sus bondes el resto del mundo y adueñarse del mismo. Como durante largos lapsos de tiempo el hombre ha creído en los conceptos y nombres de las cosas como si fueran verdades eternas, hasta que nosotros, porque manejamos palabras, nos hemos creído que había, ¿no? Manejamos la palabra naranja, nos hemos creído que hay naranjas, en el sentido haber o en el sentido ser, como lo dice Platón, en el sentido fuerte del término ser, del verbo ser, que hay naranjas, que son, ontológicamente, están ahí, fuera, más allá de nuestros ojos y de nuestras manos están las naranjas, y todas ellas comparten algo que es lo que hace naranjas a las naranjas, que es el eidos naranja, que se distribuye entre todas ellas. Es un poco el planteamiento. Tanto hemos manejado, tanto nos hemos creído que hay conceptos, y dice Nietzsche, como decía antes, los conceptos son muy útiles para la supervivencia de la especie. Una cosa que es mentira puede ser muy útil para la vida, pero eso no quiere decir que sea verdad. Quiere decir que es muy útil para la vida. Y si yo te digo, corre Eugenio, que viene un león, tú no vas a empezar. ¿Hay leones o no hay leones? No, te como. Tú correrías conmigo como dos locos. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Porque para eso está muy bien. Para el lenguaje, para eso está muy bien. Para identificar, para gestionar la vida biológica, la supervivencia. Eso está perfecto. Pero de ahí a creerte que hay leones, en el sentido fuerte del término haber y del término ser, eso ya dice Nietzsche. Eso es otra historia. Esto es un constructo, es una construcción cultural. Hay leones y somos capaces de pensarle. Los leones no siempre están comiendo a la gente. A veces vienen de comerse a una cebra y no tienen hambre. Y no hay por qué correr. No. Gestiona toda nuestra acción. ¿Ves? Todo esto va a tener, claro, una repercusión política, ética, moral, que no vamos a hablar. Pero que tiene que ver con eso, ¿no? Que tiene que ver con esta manera de haber manejado el mundo. Tiene luego, ¿por qué? Porque hay ideas como, igual que hay leones, hay cosas que son buenas en sí mismas. Y eso ya es más problemático, ¿no? El bien en sí, ¿existen cosas buenas en sí mismas? Sí. Los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, son buenos en sí mismos, ¿no? Desde 1800 poco, desde 1789, porque antes no existían, ¿no? Entonces, tan buenos no serán cuando son históricamente creados. Y hay muchos países del mundo que no los tienen. No es una autoevidencia. Los derechos humanos no tienen. No hay cosas buenas autoevidentes al estilo de lo que quería Descartes para cualquier sociedad y para cualquier cultura. ¿Vale? Un último texto, pero creo que es bueno, cortito. Dice, seamos más cautos que Descartes, dice, ¿no? Que quedó atrapado en la trampa de las palabras. ¿Bueno? Cogito es ciertamente solo una palabra, pero puede significar varias cosas. Muchas significan varias cosas. Muchas palabras significan varias cosas. Claro, muchas palabras son plurívocas, incluso equívocas, ¿no? De ahí la poesía, por ejemplo, de ahí el mundo del arte, poder jugar con los significados. No es una palabra, una cosa. Es lo que decía Humberto Eco, que es el gran sueño de la realidad. Como los geómetras, donde 2 y 2 son 4, siempre. Y ahí no hay equívoco. ¿No? Ahí no hay muchos significados, ahí solo hay un significado. 2 y 2, 4. Ya está. Ahí no hay posibilidad de equívoco. Bueno, hoy en día hay así, como veíamos antes, ¿no? Pero Descartes todavía es ingenuo y piensa que las palabras, en este caso 2 más 2, 4, remiten a cosas estables y fijas. Porque hay cosas estables y fijas, ¿no? Esa es la trampa del lenguaje. Haber olvidado que simplemente, incluso los números, incluso las funciones matemáticas, no responden exactamente a la realidad de las cosas, ¿no? Puede significar, las palabras son equívocos, tus dientes como perlas, no sé qué, metáfora, esto discurso que introducirá Nietzsche, el juego, la ficción, todo es una gran ficción. Muchas significan varias cosas y nosotros las empleamos burdamente con la buena fe de que solo significan una. No hay un lenguaje unívoco. Ya nos gustaría que hubiera un lenguaje unívoco, porque ahí sí que habría verdad. Pero no hay ningún lenguaje unívoco, ninguno. Cuando hagamos la sesión de música, hablaremos de Schopenhauer.
Y hablaremos de si la música, como creía Schopenhauer y como creía Wagner, era un lenguaje unívoco que expresaba el sentimiento, la voluntad del mundo. El lenguaje, ¿no? Para Schopenhauer, voluntad y música son lo mismo. El lenguaje de la música es la expresión directa de la voluntad, directa. Y el primer Nietzsche compra, dice, sí, es verdad. El segundo Nietzsche, el de mano demasiado mano, y dice, no, no hay ningún lenguaje que sea expresión directa del mundo, de lo que sean las cosas, ninguno. Ni la música, ni las matemáticas, ni la física, ni la poesía, ni el cubismo, ni el fubismo, ni ninguno que haya habido, ni que pueda haber. No hay lenguajes directos, no hay expresión directa del mundo, ¿vale? Nosotros lo hacemos con buena fe, ¿no? De que eso no significa nada. En aquel famoso cogito está incluido que uno se piensa, dos, y yo creo que soy yo el que está pensando. Hay muchas cosas que Descartes tiene que dar por supuesto para poder afirmar cogito ergo sum. Primero, que se piensa. Segundo, que yo creo que soy el que está pensando y no el pensamiento el que me está haciendo a mí. Tercero, pero también está supuesto que este segundo punto está en el aire, como asunto de fe, ya que aquel primer se piensa contiene una fe. A saber, que pensar es una actividad para la que tiene que ser pensado un sujeto, al menos un ser. Y nada más significa el ergo sum. Pero esto es la fe en la gramática, ¿no? Lo que está diciendo Nietzsche. Esta es la fe en la gramática. Ahí hay un acto de fe, algo que no se puede demostrar racionalmente. Eso es un acto de fe. Ahí están puestas ya las cosas y sus actividades. Bueno, yo, para acabar, recurriría, diría, este debate que hay entre Nietzsche y Descartes en realidad tiene mucha más actualidad de lo que podría parecer, ¿no? Una de las principales cuestiones de la filosofía de la mente hoy en día es el tema de la conciencia, ¿no? Esta reducción que hace el dualismo cartesiano de la conciencia a lo mental, que el psicoanálisis dijo, bueno, hoy en día lo mental es mucho más amplio que la simple conciencia. Todos entendemos que tenemos un inconsciente, y cuando hablamos de la mente y de lo mental, ¿no? Cuando hablamos de nuestra parte mental, incorporamos esa parte inconsciente. A ese complejo mental, corporal, a este dinamismo, porque lo que tratará de hacer Nietzsche será suturar lo que Descartes ha roto. Lo que ha separado en dos realidades, él dirá, no, esto, como fue, va junto, ¿no? Y todo esto es un cuerpo. Mente, cuerpo, constantemente. Ayer suspendí un examen, lo cual me deprime, me quita el hambre, me pone triste, acabo llorando, me duermo con no sé qué. Constantemente estamos en este flujo psicofísico. No hay una de las dos partes que justifique a la otra. No están separadas, están unidas y además codeterminadas la una con la otra. Es una cuestión fundamental, ¿no? Reducción dualista de la conciencia. Hoy en día la neurociencia no es capaz de localizar en el cerebro dónde se ubica la conciencia. No hay un punto material donde, cuando tenemos una experiencia subjetiva del rojo, lo podamos localizar. Podemos localizar el punto donde cuando hay rojo se activa la visión del rojo, pero no la experiencia subjetiva consciente del rojo. ¿No? Son dos cosas distintas. Y puedo saber que cuando estoy viendo el color rojo se activa no sé qué parte de mi cerebro. Y el neuro, con una imagen cerebral me lo dice, no, mira, se está activando esta parte. Pero mi experiencia subjetiva del rojo, mi conciencia del rojo, no es lo mismo, es otra cosa, y eso no está localizado hoy en día en el cerebro. No está localizado ni parece que se vaya a poder localizar, ¿vale? Es una cuestión bastante actual. Y otra cuestión que yo creo que es bastante actual, y lo podemos hablar ahora, sería, aparece reflejada en la película Matrix, ¿no? Todavía somos incapaces, ¿no? Si recordáis la película Matrix, estamos metidos como en unas vainas, ha habido una especie de guerra con las máquinas se han apoderado del mundo y nos han metido dentro de unas máquinas y unas vainas y estamos conectados así por detrás con unos cables a un superordenador que hace precisamente que tocando en unos puntos cerebrales adecuados, mandando los impulsos eléctricos adecuados, nosotros pensemos que estamos ahora aquí en el Escorial recibiendo una charla sobre Nietzsche, pero en realidad no es así. Simplemente están manipulando nuestro cerebro, un superordenador, ¿no? Pinchando los puntos adecuados para que tengamos la sensación de que estamos aquí sentados. En realidad no estamos aquí sentados, estamos metidos en unas vainas, en algún almacén por allí lejano, donde las máquinas nos están robando la energía, porque las máquinas necesitan energía para poder vivir, ¿no?
solo unos cuantos elegidos que se toman no sé qué pastillas son capaces de discernir entre la realidad y el sueño. Este viejo problema que ya había planteado Descartes y que se plantea en el barroco y que la película Matrix recoge muy bien, ¿no? Recoge muy bien, aunque siempre habría que preguntarle al que se toma la pastilla cómo sabe que esa es la realidad, ese ámbito al que baja, porque podría tener otra segunda pastilla que le llevara a otra realidad más real todavía, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, así hasta el infinito. Este es el perspectivismo nietzscheano, precisamente. Esa imposibilidad de discernir que la realidad que estamos viviendo, el escándalo de la filosofía, le llamaba esto Kant, el escándalo de la filosofía, no poder demostrar la existencia del mundo externo. No somos capaces de demostrar la existencia del mundo externo. No sabemos qué hay más allá de nuestra percepción, y no solo no lo hay, sino que hay una imposibilidad constitucional. Ni lo hay, ni lo vamos a saber, ¿no? Nos movemos en otro ámbito de cosas. Nos movemos en el ámbito de los discursos, de los lenguajes, de las construcciones, ¿no? Y esta es la puerta que está abriendo Nietzsche, ¿no?, en su debate con Descartes. Bueno, quiero decir, quería acabar así. Hay cuestiones actuales, ¿no?, bastante actuales en este discurso entre Descartes y Nietzsche que podría parecer como muy antiguo y sin embargo no está. Me callo ya porque si no esto es horrible. Gracias. Bueno, abrimos un debate. Venga, animales. Yo es un... Vamos, a saber qué le parece. Después de Nietzsche... bueno, gracias por la conferencia. Después de Nietzsche, tanto en el mundo macro, que conocemos como lo conocemos, y el mundo micro le dan bastante, digo, de momento, porque es lo que conocemos hasta ahora, le dan bastante la razón. En cuanto procedemos aparentemente de un Big Bang, está la teoría de la relatividad, la astronomía nos dice que todo está cambiando y nada es estable, y luego en el micro, la mecánica cuántica ya es el pipote, vamos. Ahí ya no sabe uno qué pasa. Es estadística pura. Entonces, no hay nada absoluto ni estable. Y le dan la razón a un pensador. La ciencia actual le da la razón a un... Bueno, y después, y que se hizo la ciencia, ese tipo de ciencia, unos años después de él. Porque me murió en 1900, ¿no? Sí. La teoría de relatividad en 1905. Bueno, la astronomía ya se sabía que iba como iba. No, el cambio de siglo, 1900 es la interpretación de los sueños, 1905 la teoría de la relatividad, en 1890 Nietzsche es cuando está, hay un cambio de siglo pero donde vamos, todo esto está cuajando. pero vamos, que la ciencia actual, que luego puede cambiar, le está dando la razón a Nietzsche. Sí, porque la ciencia final no deja de ser un paradigma. Descartes, por ejemplo, funciona en contra del paradigma científico físico que había funcionado durante 2000 años aproximadamente, que es la física de Aristóteles. Y da cuenta de lo que has comentado en una parte de la conferencia, que está muy mezclada la ciencia con la filosofía, cada vez más. Sí. Claro, sí, hay cosas que... Bueno, mezcladas. Tienen más puntos en común que... Tienen más de los que vemos antiguamente. Sí, es verdad que tienen más la La creatividad. teología y ahora eso. Sí, yo creo que los científicos entienden que lo suyo es un paradigma que funciona hasta que deja de funcionar. Hasta que el número de errores que produce una teoría es mayor que el número de aciertos y cambian de modelo, cambian de paradigma. Por eso he dicho que hasta ahora le dan la razón a Nietzsche. Los científicos de ahora tampoco pretenden contarnos el mundo tal cual es, sino el impulso que Descartes ha puesto en juego en la ciencia es dominar el mundo, dominarlo de alguna manera, pero no contar cómo es. La ciencia no nos quiere decir qué son las cosas, queremos saber cómo controlar esas cosas que más o menos hemos creado, que creamos en nuestro... Es una idea poco intuitiva, es una idea que irse a casa ahí pensando, porque no es fácil verlo, pero sí estaría funcionando muy bien. Sí, yo quería plantear una cuestión previa que tiene que ver con la biografía de Descartes. Esto no es una recriminación de ninguna manera, todo lo contrario.
doy las gracias por su excelente exposición y usted tenía como expositor perfecto derecho a seleccionar sus datos. Por tanto, hay un dato que usted no ha manejado, pero tenía perfecto derecho a no manejarlo. En la biografía de Descartes hay un dato que suele olvidarse, y es cuando él imagina el método filosófico, la duda metódica. Lo primero que hace ante eso, ¿cuál es su reacción? Parece que esto es un dato importante, no solo importante, sino fascinante. Lo primero que hace es una peregrinación al santuario de Loreto para dar las gracias a la Virgen por haberle la Virgen inspirado ese método. Descartes, la encarnación del racionalismo, del análisis, hace esto. Pero ya hemos dicho que recurre a la trascendencia. Claro, aquí se desprenden muchas cosas muy importantes. Los no creyentes tenderían a ver esto con una sonrisa de suficiencia y a burlarse del creyente, que era Descartes. ¿Qué pasa? ¿Son más inteligentes que Descartes? ¿Tenían mejor cabeza matemática, física, etc.? No es esta la cuestión. Y tampoco sería justo hablar de una cuestión de irracionalidad, sino de extrarracionalidad. Esto se mueve en un plano distinto. No olvidemos esto. No miremos por encima del hombro a quienes van a Loreto. Muchas veces se ha hablado de la... En realidad, este argumento que maneja Descartes o Descartes, bueno, un Dios benigno, bueno, no consentiría que hubiera un genio maligno. No, es que en realidad Descartes tenía miedo a la Inquisición y haber afirmado lo contrario podría haber sido... Bueno, está claro, Descartes es un hombre de su época, desde luego la Inquisición puede que estuviera jugando un papel importante, la religión, la presión social de no afirmar, pero yo siempre trato de verlo desde un punto de vista filosófico. Yo creo que no tengo esa superioridad a mirar acá, aparte de que entienda que es un hombre de su época. Yo creo que es que el problema que se deriva de la muerte de Dios, en ese momento, filosóficamente hablando, Descartes no está preparado para asumirlo. Eso es un abismo lo que se abre. Tenemos que esperar a que llegue Nietzsche. En realidad, tienen que pasar todavía muchas cosas en filosofía, tienen que pasar los empiristas, tienen que pasar Kant, tiene que pasar la Ilustración, tienen que pasar mucho Schopenhauer, el romanticismo, el idealismo alemán, tienen que pasar muchas cosas hasta llegar. Entre Descartes y Nietzsche pasa mucho. Nietzsche sí puede asumir la muerte de Dios, Descartes no puede. Es un abismo lo que se abre. O sea, en realidad nosotros seguramente... Ahora, algunos de vosotros os veo en la cara, estáis conmocionados por lo que acabo de decir, pero es que es verdad, que dices, joder, es que no hay nada, todo es lingüísticamente puesto, esto es la posmodernidad, que está siendo criticada también, no creamos que esto es ya, claro, reacciona también contra este tipo de perspectivas, no vale nada, todo vale igual. Que para Nietzsche no es así, ni mucho menos, que para Nietzsche no es ningún relativista. Pero bueno, abre una posibilidad ahí que es un abismo. La muerte de Dios, en realidad, este borrar el horizonte que veíamos el otro día en Gaia Ciencia 125, ese borrar el horizonte de sentido es borrar precisamente la idea de Dios. ¿Os acordáis que lo vimos el otro día, no? Este es soltar la tierra, desencadenar la tierra del sol, ¿no? Es que Descartes no estaba preparado para asumir eso. Filosóficamente hablando, yo creo, aunque lo intuye, sí que se da cuenta. Dice, esto podría pasar. Dice, no, ¿cómo va a pasar esto? Mejor digo que un Dios muy poderoso y benévolo no lo consentiría, porque si no, el problema filosófico que tiene encima es demasiado grande para él, demasiado grande para la época. Claro, sí, una pregunta, no veo ninguna, pero claro, si no estamos todavía en la muerte de Dios, el perspectivismo inevitablemente conduce o al cinismo o al escepticismo. Sí. Él lo salva de alguna manera con la creación de valores, con crear valores nuevos, y es el arte. Pero literalmente, en base a esta complejidad de Descartes, o sea, el perspectivismo, si no hay un referente, no hay una verdad, efectivamente conduce al cinismo y al escepticismo. Y entonces, hablar un poco cómo lo salva Nietzsche. Claro. Lo salva con el arte, está claro. Sí, claro, el arte sea la posición. Nosotros ya vemos ese texto de Schopenhauer, ¿no? La existencia humana no tiene ningún sentido. En realidad estamos un poco volviendo a esa cuestión, ¿no? Si nada vale, ¿qué ocurre con la existencia humana? Como vimos el otro día, ¿no? No justificar la existencia humana. Para el caso de Nietzsche dirá el arte.
es la justificación de la existencia humana, la posibilidad de que la existencia no tiene ningún sentido, pero nosotros somos capaces de dárselo, dar sentidos, como vemos el otro día, universalmente válidos para... No, temporales, transitorios, relativos a un contexto, pero tenemos esa capacidad. La vida, claro, ahí viene el vitalismo humano. Eso es la vida. La vida cuando se manifiesta, crea sentido. Crea sentido. El valor sobre el que medir valores. ¿Es verdad ese sentido que crea? No, simplemente crea. Y si es verdadera, y si tu interpretación o las interpretaciones puestas en juego son vitales, por eso Nietzsche es un relativista, si son vitales, generarán nuevas interpretaciones, generarán más vida. Una interpretación como la metafísica o el cristianismo, para Nietzsche es decadente porque pone en juego precisamente una noción como la de verdad, como la verdad absoluta. Eso cortocircuita cualquier posibilidad de crear cosas nuevas. ¿Para qué quieres cosas nuevas si ya tienes la verdad? ¿No? Recuperar la posibilidad de la valoración es lo primero que hace Nietzsche. Decir, no hay verdades absolutas, tenemos que crear verdades siempre relativas, perspectivas. Eso es la vida. La propia vida es generar nuevas interpretaciones. De acuerdo con lo que Sí, yo quiero preguntarte si el concepto de posmodernidad viene dado después de Nietzsche, pero ¿no lo ves como una crisis del pensamiento? Sí. Eso sería... Sí, claro, en la posmodernidad. La posmodernidad. Y luego se habla de la posverdad también. Sí, claro. En realidad, depende de lo que entiendas por pensamiento. Si por pensamiento entiendes conocimiento, como él ponía en el texto entre comillas, si tú al pensamiento quieres decir que conoce verdades, pues bueno, tú mismo. Entonces la posmodernidad te supondrá un retroceso o una falta de progreso. Pero si tú entiendes que el pensamiento, como decíamos el otro día, es la generación de verdades, que pensar no es conocer, sino crear, pasamos de una racionalidad conocedora, buscadora del sentido de la existencia, de la vida y de las cosas, a una racionalidad creadora. Esa es la racionalidad que le interesa a Nietzsche. Somos racionales, es decir, somos artistas, somos creadores de sentido. Entonces ahí la posmodernidad no está agotada, siempre y cuando lo que ponga en juego genere nuevas interpretaciones. Si lo que pone en juego en realidad son interpretaciones que tratan de clausurar el sentido, que tratan de cerrar la propia posibilidad de interpretar nuevamente, entonces sí, entonces ahí tienes un problema, obviamente. Pero siempre y cuando las interpretaciones no pretendan ser la verdad absoluta, sino simplemente una verdad entre otras, no tienes por qué aceptar que la posmodernidad es decadente en ese sentido. Hola, buenas noches. Antes que nada, darte las gracias por la exposición, que ha sido, a mi modo de entender, ha sido bastante clarificadora en términos generales. Pero quería hacer un comentario al respecto de algunas cosas que ha comentado por aquí un señor sobre lo extrarracional, hablando de la visita de Descartes a Loreto. Yo solo conecto con una cosa que ha dicho muy al principio, hablando del Descartes matemático, como un matemático instrumental, y ha puesto como contraejemplo a Pitágoras. Y es curioso, porque ha puesto como ejemplo de matemática instrumental el teorema de Pitágoras, lo cual no deja de ser una aparente paradoja, porque, claro, entonces ese es el punto desde el que quiero hacer una pequeña reflexión. El otro día en la última charla hizo Eugenio una reflexión como pregunta de entrada para animarnos al público, nos animamos poco y se quedó en el aire, ¿no? Era algo así como que qué elementos de materialidad había entre las diferentes tradiciones filosóficas que podrían haber conectado esas tradiciones filosóficas una tras otra, etcétera, etcétera. Yo lo entendí grosso modo así, no sé si lo recuerdas, Eugenio. Y bueno, yo me iba a atrever a propósito de esto, no es que busque el consenso ni nada parecido, simplemente, igual que es bastante obvio que Nietzsche pudo haber, yo digo pudo, no lo sé, porque no lo sé como cierto, ¿no? Pudo haber influido a Freud, no es menos cierto que Nietzsche a su vez está influido por otras corrientes.
Sí, Porque, claro, es que yo creo que sería bueno distinguir a qué se ha dedicado la filosofía, y yo incluso me atrevería a decir que la ciencia. Por ejemplo, si yo tomo a Pitágoras como elemento, digamos, inicial de una reflexión histórica sobre el desarrollo de la filosofía, acabo dándome cuenta, y probablemente sea una percepción subjetiva, de que la filosofía, tú has dicho, en la Edad Media el filósofo y el científico no estaban diferenciados, ha habido un proceso de intento de diferenciación que a mí me ha parecido fantástico, porque era una forma de clarificar los terrenos disciplinarios y los objetos de conocimiento de cada una de las disciplinas, pero simultáneamente ha ocurrido un efecto, vamos a decir, de yugulación. Algunas disciplinas han eliminado elementos que eran perturbadores para la posible creación de cuerpos doctrinales. Como un ejemplo, si alguien coge simplemente la historia de los números, se queda bastante perplejo de cómo los números naturales se pasa, aparece el 0, que es un perturbador nato, pero aparecen los números negativos, aparecen los operadores, aparecen los números, etcétera, los números complejos, los números fractales, y hay un incremento de la complejidad. Y por otro lado, sin embargo, yo creo que tanto algunas digamos, corrientes filosóficas y desde luego la ciencia positiva se han dedicado a eliminar o a capar de elementos mistéricos, yo lo voy a llamar así, me parece bien llamarle extrarracional o llamarle de cualquier otra manera, ¿no? De elementos mistéricos a esos componentes que porque son absolutamente inmanejables desde la perspectiva de la razón positiva. Claro, entonces, ¿qué me parece a mí que hace Nietzsche? Y esta simplificación a lo mejor es grosera, ¿no? Es dar un puñetazo encima de la mesa, es decir, señores, hemos ido dejando restos y esos restos tienen una entidad explicativa de una dimensión que yo quiero reivindicar. Claro, en el caso de la ciencia, y ya acabo, es muy curioso porque aquí tú has citado, creo que de manera implícita, el teorema de Gödel de incompletitud. Cualquier construcción axiomática, si es coherente en el desarrollo de sus axiomas, jamás llevará a hacer una crítica de la plataforma axiomática. Y ese es el problema de todas las ciencias, y yo me atrevería a decir que incluso de todas las corrientes filosóficas. Claro, el problema que Nietzsche nos plantea es obvio. Yo cuando veo naranja, no solamente no veo naranja, sino veo reflejar el color naranja. Entonces, el problema es ¿en qué se sustancia? Pues se sustancia en que tenemos que tener hegemones para poder comprendernos. Eso nos va a hacer más verdaderos. Bueno, esos son, digamos, condiciones de contorno con las que tenemos que lidiar. Pero es verdad que habría que echar mano del famoso giro lingüístico para intentar, digamos, especificar, si no crear realidades, hacer más específicas las realidades que se dan como homogéneas y como incontestables. Nada más. No, yo me parece, perfecto, no movería ni una coma. Creo que está muy explicado, entendido y todo. Sí, en realidad la crítica nietzscheana es eso. Pero claro, has hablado al final de, verdades incontestables, siempre dentro, ahora ya todas las verdades dentro de un contexto. Ninguna verdad lo es en todos los contextos. Es relativa, y alguien mencionaba antes la teoría de la relatividad, tiene que ver con esto, ¿no? No podemos medir el espacio y el tiempo desde fuera, porque ya estamos dentro del espacio y el tiempo, ¿no? El que lleva el cronómetro y el metro ya está metido en el movimiento y en el tiempo, con lo cual no podría salirse de fuera, ¿no? Esa imposibilidad es lo que Nietzsche está denunciando de alguna manera. No podemos salirnos del lenguaje, esta es la comprensión también que llevaría, no podemos salirnos del lenguaje, ¿no? La denuncia nietzscheana, la propia denuncia nietzscheana, la propia hipótesis le llama él de la voluntad de poder, es una hipótesis lingüística. Nietzsche no está tratando de reflejar el mundo, por ejemplo, con su hipótesis de la voluntad de poder, está entendiendo que es una hipótesis interpretativa para él muy fecunda. Si tú la utilizas, si la pones en juego, es muy generadora de nuevas hipótesis, pero siempre nos movemos dentro de este marco hipotético, de este contexto en el que las afirmaciones siempre ya tienen sentido. Y comprender eso, comprenderlo, y que la definición de los marcos de comprensión no son mejor de... O sea, la ciencia es muy útil, pero no hay ninguna demostración racional de que la utilidad sea mejor que la desutilidad.
No hay ninguna demostración. ¿Por qué ser útil? ¿Por qué es mejor lo útil que lo inútil? Para la supervivencia. ¿No? Pues entonces ya está usted definiendo un campo. Y si no, no puede hablar. Es que no hay... Incluso Dios, ¿no? Esto es racional. Como decía una... Bueno, vale, pues muy bien, venga, Dios existe, muy bien. Pero ¿y por qué? ¿No? Decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede justificarse racionalmente a sí mismo. ¿No? Dios existe, pero ¿y por qué? Siempre puedes hacer, incluso afirmando que existe. Venga, afirmemos. Tiene sentido hablar de Dios. Pero ¿y por qué? Siempre puedes hacer una pregunta más que te lleva a lo extrarracional. Ese es el tema. La racionalidad nunca se puede justificar a sí misma. Siempre necesita salirse, ser extrarracional, y no puede. Porque solo puede hablar desde un lenguaje, solo puede hablar desde dentro. Esta es la conciencia moderna. Darse cuenta de esto es la conciencia moderna. Esto es lo que Descartes intuye y se niega a aceptarlo, y Nietzsche afirma ya con toda contundencia. No podemos salirnos de... Bueno, Nietzsche, Einstein, Picasso en pintura, son varios, ¿no?, los que ponen en juego esta idea en diferentes ámbitos a partir del siglo XX, ¿no? En diferentes ámbitos. No podemos salirnos del ámbito del lenguaje. Es la importancia final de los lingüísticos. No sé si voy a decir mucho más que darte la razón. Porque, Buenas. Por lo que aquí se ha comentado, el Nietzsche que aquí se ha contado parecería ser deficitario de Kant y Schopenhauer. No lo es tanto, pero por la interpretación que aquí se ha dado, mucho de lo que aparece novedoso en Nietzsche ya estaba en aquellos. El yo como ficción regulativa, el no acceso a una realidad sustancial, la posibilidad de construir, o sea, en Nietzsche no hay posibilidad de construir una ciencia, pero aquí en Kant, por ejemplo, hay la posibilidad de construir una ciencia sin Dios, o en todo caso, como un Dios regulativo, etc. sí. Entonces, no sé si la originalidad de Nietzsche quedaría un poco menoscabada si vamos a Kant. Bueno, la de Schopenhauer la vemos, la vemos. Sí, por eso no he dicho más de Schopenhauer, porque de Schopenhauer no hay más cosas. La de Kant podemos. Sí. Yo creo que simplemente ahí es la que tanto Kant como Schopenhauer son metafísicos, es decir, creen en el sentido, creen que es posible construir verdades, ya sea la voluntad o la categoría trascendental del entendimiento o la trascendental, creen que es universalmente válido. En la denuncia nietzscheana y en la crítica a la metafísica iría un paso más allá y diría, esos discursos están muy bien, pero son construcciones. No son la verdad, ni el discurso de Schopenhauer. Pero en Kant también asumiría que su discurso es una construcción. Lo que sucede es que es otra construcción, pero es una construcción trascendental. Una parte de la filosofía kantiana, la de las ideas regulativas, sí, pero la del entendimiento, que ahora no recuerdo cómo se llama esa parte de la crítica de la razón pura, pero esa parte no. El conocimiento es posible. O sea, en el momento en el que tú aceptas que existen las categorías trascendentales... Pero es posible por construcción, porque las categorías se ponen sujeto. Sí, pero él no duda de que las categorías trascendentales... No somete a crítica las categorías trascendentales del entendimiento. No somete a crítica las categorías trascendentales del entendimiento ni de la sensibilidad. Son universalmente válidas para todos los seres racionales. Sí, ese es el punto que no somete a crítica. Y el imperativo categórico tampoco. Dios. Desde el punto de vista de la moral, no hace la crítica de las herramientas con las que él está trabajando. No sé si habéis entendido que el imperativo categórico es Dios. Sí, lo digo yo. Vale. No hay una razón del imperativo categórico. Llega al final por exclusión, porque ya no tiene un principio último. Pero no es Dios. Bueno, metafóricamente, digas. El problema es eso, que no somete a crítica sus propias herramientas. Pero en todo caso, Nietzsche lo que quería es una pequeña vuelta. Bueno, pequeña, pero no tan pequeña porque las consecuencias que tiene entre considerar eso un acto de fe o considerarlo la verdad son fundamentales. En realidad son fundamentales. El mundo que se abre después de Nietzsche
bueno, es un mundo muy distinto ya, claro. Es un mundo posmoderno. O sea, yo creo que lo que trae es más... Ya no hay relación. Se abren dos mundos, porque por un lado se abre la posmodernidad, pero por otro lado se abren la fenomenología, el estructuralismo, También, claro. Porque que son también deficitarios de Kant. claro, la metafísica no deja de oponer resistencia, ¿no? Como decía... O al revés. O es que los que hay... Bueno, no sé. Claro, hoy o se es nietzscheano o se es kantiano. Yo creo que hay una... Los límites de la inmanencia también. Bueno, ¿queda alguna palabra más o nos vamos?